Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Veíamos en el episodio anterior parte de lo que son las consecuencias del nuevo inquilino de la Casa Blanca, que ha venido duro. Nuevo pero viejo. Bueno, el presidente número 47 de los Estados Unidos. En un segundo periodo. En un segundo periodo alternativo, no porque quiso que lo fuera, sino porque no pudo ganar las elecciones anteriores, donde el presidente Biden se alzó con el mando. Pero hay unas posturas ahí que son duras y que han generado obviamente niveles de reacción. El saliente ministro de Canadá ha dicho que se va a responder con respecto a la propuesta que ya tiene lista casi el presidente Trump acerca de los aranceles. 25% de aranceles a un país que como Canadá, el 75% de sus bienes y servicios que salen de Canadá a título de exportación llegan a territorio de los Estados Unidos, lo que implica que podría haber un aumento de la inflación. Algunos la calculan ya sobre 4 puntos de producirse los aranceles a ese nivel y pérdida de cientos de miles de empleos. La situación obviamente no es tan fácil y el presidente Trump presiona sobre la política migratoria y el ingreso especialmente del fentanilo, que una buena parte parece provenir de Canadá. Creo que el juego del presidente Trump está un poco pesado, iniciando el gobierno, pero las medidas drásticas, según un pensador de la política, Maquiavelo, hay que tomarlas al inicio, no al final. ¿Usted cree, doña Emma, que ese 25% de impuestos, de aranceles a un país aliado por tanto tiempo como lo es Canadá, los Estados Unidos, se corresponde con la realidad que tiene esta nación, que ahora mismo obviamente está bajo la incertidumbre de lo que puede ocurrir? Bueno, doctor, ciertamente cuando se habla de aplicación de aranceles es fuerte. Y no sé si Donald Trump está haciendo esos anuncios, porque recuerde que dentro de los anuncios que ha hecho, le ha tocado su parte a Canadá como territorio, que ha dicho Donald Trump, como para que pertenezca a los Estados Unidos de manera ya, porque Canadá es independiente de Estados Unidos. Entonces vamos a ver realmente si la reacción de Canadá a esta colocación de impuestos por parte de Estados Unidos, de Donald Trump. Medidas que son como muy fuertes, muy drásticas, y de la forma, doctor, quizás que se ha hecho el anuncio de manera inmediata. Usted dice que la medida hay que tomarla al principio para ver las consecuencias, pero Donald Trump como que se ha excedido en las disposiciones de los últimos que tiene que ver con aplicar aranceles, con medidas drásticas de deportación, del tema del Canal de Panamá, como que se ha tirado muchos dados encima a inicio de una gestión. Vamos a esperar. Él dijo en su toma de posesión que Dios permitió que él llegara para poner orden a Estados Unidos, para darle su beneficio a su gente. Vamos a esperar. Pero de verdad que va a ser tema de discusión para mucho rato. Este segundo mandato de Donald Trump, en su afán, según él, por mantener la casa, por reencontrar, devolverle a los estadounidenses un país organizado, como él ha dicho. Bien, realmente es un poco complejo el tema con estos aranceles, porque puede desequilibrar en parte la economía de Canadá, que es un estado gigantesco, Canadá, en términos de territorio. Hablábamos el día siguiente a la toma de posesión, entiendo que la toma de posesión fue en la mañana del lunes, en la tarde abordábamos el tema. Sí, en la mañana del lunes, en la tarde
hablábamos de la cantidad de territorio que tiene Canadá. Canadá tiene 9.985.000 kilómetros cuadrados, algo más que los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos, por razones históricas, tienen un desarrollo mucho mayor que Canadá. Tanto en términos industriales, en términos de infraestructura, la capacidad de consumo, generación de tecnología, como en términos de población. Canadá está muy poco poblada. Aún así, el discurso del presidente Trump, antes de llegar, de que estaba acariciando la idea de que Canadá fuera un nuevo estado de los Estados Unidos, no ha encontrado respaldo en Canadá. De la única forma que podría hacerlo es por la fuerza, y la fuerza él la descartó. Eso significa que los dos países van a coexistir, pero van a haber fricciones si se materializa la cuestión de los aranceles, que los aranceles no son más que los impuestos que paga una mercancía cuando ingresa al territorio de otro estado. Es el impuesto aduanal, pero un 25% es mucho, es demasiado, porque significaría que los productores, que los generadores de riqueza de Canadá estarían perdiendo recursos. Por lo tanto, la cantidad de divisa que ingresaría a Canadá no sería insuficiente como para mantener el equilibrio macroeconómico. Se proyecta que pudiera afectarse hasta un 5% el Producto Interno Bruto de esta nación del norte, América del Norte. Canadá, un país con muchas condiciones, ha sido más flexible que los Estados Unidos en la política migratoria, y esa es una de las razones también por la cual el presidente Trump hace esta amenaza. Pero la amenaza no es solo contra Canadá, hay una amenaza de igual tipo contra México y una amenaza también contra China en el incremento de los aranceles. Sin embargo, China tiene muchos mercados, distinto a Canadá, que tendría que diversificar los mercados para poder competir en un mundo como este, donde tú tener un socio que te compra el 75% de lo que tú vendes en el exterior y que de repente te dé un yaguazo de esa naturaleza, pues duele, y duele en lo más profundo. Otro yaguazo, doctor, y viene de la trompada. hay que buscar el calificativo a Donald Trump. Otro yaguazo, doctor, que puso Donald Trump fue retirarse de la Organización Mundial de la Salud, del apoyo que Estados Unidos daba a la OMS, que era alrededor del 18% de las recaudaciones la aportaba Estados Unidos. Dice Donald Trump que él no va a seguir apoyando, que hay otro país, y mencionaba incluso a China, que por qué ellos tienen que ser los donantes que tienen mayor recurso en la OMS. Los que hacen mayor aporte, que le llaman donantes. Realmente es un golpe al mundo. Así es. Al mundo, especialmente el mundo subdesarrollado, porque la Organización Mundial de la Salud no es un ente que produce servicios que los sujeta a tasas, son contribuciones, y las diversas agencias también, y esas contribuciones le provienen de los estados, especialmente de los estados más sólidos, más fuertes, y un 18% es mucho. Si Estados Unidos se distancia de la Organización Mundial de la Salud, vamos a tener incrementos en pandemias, incrementos en desatenciones a la maternidad, en desatenciones a la infancia, porque es sistémico. Lo que hace la Organización Mundial de la Salud a nivel del mundo va a quedar muy limitado por esta falta de recursos. Dice Trump que podrían imitarlo otros. Dice Trump, doctor, que la OMS nos estafó. Acusó el presidente al firmar el decreto en el que
pedía que en lo adelante se detengan los aportes para la OMS. Ahí estamos con otro tema, doctor. Recordemos que gracias a ese financiamiento que recibe la OMS con el tema de la pandemia, se logró hacer algo, no quizás como muchos sectores entendían, ¿verdad? Pero la OMS hizo sus aportes a distintos países con el tema de las vacunas, cuando se nos ofreció el tema que ha sido lo macro que hemos tenido en los últimos años, que el tema del COVID-19. Pero ahí está Trump con otra medida fuerte, que va a caerle un poquito a cada quien, porque ese organismo mundial ve a todos los países y por eso ha rechazado esta disposición del presidente recién instalado en los Estados Unidos. Sí, realmente la postura de los Estados Unidos en cualquier organismo internacional es importante, es relevante. La cuestión de formar parte de la Organización Mundial de la Salud para los Estados Unidos y para sus gentes pudiera ser un alivio económico, que es lo que yo entiendo que el presidente Trump está buscando, gastar menos, generar determinados equilibrios, pero al mismo tiempo eso tiene una consecuencia hacia el futuro, que es la pérdida del liderazgo, porque todos sabemos que el liderazgo internacional tiene un costo alto. Hay que invertir para poder mantener hegemonía en el plano político, en el plano geopolítico. Y si los Estados Unidos abandona organizaciones tan típicas en la representación de los intereses universales, luego debilita su propia voz, porque el peso específico de los Estados Unidos en estas organizaciones le ha permitido siempre mantener niveles de control. Es lamentable que el presidente Trump llegue a ese plano. Uno reconoce que cuando hubo COVID tenía unas posturas incluso que las convirtió en políticas públicas en los Estados Unidos con el manejo del COVID. Pues él entendía que el COVID se curaba de una forma poco convencional y lo llegó a decir, y Estados Unidos tuvo muchos muertos. Europa, Estados Unidos aportaron, los países desarrollados en principio, aportaron más muertos que los países subdesarrollados, por la razón de que este virus que surge en China llegó a propagarse por la frecuencia de negocios que hacía China con países desarrollados, llegó a propagarse más rápido a estos entes territoriales que a países con los que China sí mantenía contacto, pero que estaban más distantes. En algunos casos, países como República Dominicana y varios países de Latinoamérica llegaron a contraer el virus no porque recibimos visitas de chinos, sino de países con los cuales China tuvo contacto o que ellos tuvieron contactos con China. Aquí, por ejemplo, italiano, que fue el primer caso documentado en la República Dominicana. Bueno, aunque China le dio su espaldarazo, doctor, a la OMS, dice que sí, que va a mantener su apoyo y que ese tipo de organizaciones no se debilitan, sino se fortalecen. China va a aportar algo más. La cuestión es que China, un país con una tradición milenaria, Estados Unidos es un estado reciente, o sea, uno lo ve en términos históricos y Estados Unidos es de ahorita, es de ayer, como nosotros, unos años antes que nosotros declararnos independientes lo hizo Estados Unidos con respecto a Gran Bretaña, pero China es uno de los países que tiene una tradición histórica más amplia, le rastreamos en las primeras civilizaciones importantes en Asia, y China, a pesar de ese el desarrollo que tiene, que llegó a tener, China tenía unas limitaciones que le impedían el verdadero liderazgo internacional,
Y parte de esas limitaciones era que encerraba mucho sus políticas en su entorno territorial. China decidió abrirse al mundo. Sus embajadores ya hablan las lenguas extranjeras porque China era muy orgulloso con eso. Un embajador tenía que tener en cualquier parte un traductor porque los chinos no hablaban otros idiomas. Entonces China ha entendido la importancia de los vínculos, de los lazos culturales, y en la Organización de las Naciones Unidas tiene un papel importante porque es un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Tiene la misma posición que los Estados Unidos. Si China veta un proyecto, no pasa, porque es miembro del Consejo permanente. Y esos 5 miembros que son permanentes en el Consejo tienen poder de veto, lo que no tienen otros estados. En este sentido, si Estados Unidos abandona espacios, China los va a ocupar. Por ejemplo, si los ocupa, va a crecer geopolíticamente. Por ejemplo, aquello de desligarse de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ¿pudiera entonces nosotros estar ligados a los chinos? O que China ocupe ese espacio de los Estados Unidos. Yo pensé, o quizás los Estados Unidos está gestando hacer otra organización que crea en ello más que en la Organización Mundial de la Salud. Sí, la cuestión es que el presidente Donald Trump tiene una visión economicista de la política. Y teniendo esa visión, una visión ultranacionalista también, él entiende que los Estados Unidos debe ser grande y tiene que recuperar espacios, pero generalmente apunta a aquellos estamentos donde el dinero, el empleo para el estadounidense es relevante. Si en los Estados Unidos debilita órganos, por ejemplo, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, que han sido órganos que le han servido para trazar grandes líneas y grandes políticas universales, está claro que estaría debilitando su propio peso en el mundo. Y si una potencia como China ya tiene un 18 o un 19% del consumo del mundo. Estados Unidos aunque tiene mucho menos gente que China, mucho menos gente que la India, que es el país más poblado, es el estado que más consume, es el que más maneja consumo en el mundo, pero también es el que tiene más presencia a nivel mundial militar. Tiene bases en los puntos más estratégicos del planeta, pero su poder, su grandeza como nación depende también de organismos que le han servido a sus intereses. Las Naciones Unidas, si los Estados Unidos tienen una postura, las Naciones Unidas le sigue. Organismos como la OEA, por ejemplo, ahora tú tienes que 14 estados firmaron con Estados Unidos una objeción al gobierno de Maduro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está ahí, en el órgano. Si no estuviera en el órgano, no podría convocar. Entonces, lo mismo que te va a ocurrir si en un determinado momento hay una epidemia o una pandemia y la Organización de las Naciones Unidas tiene un miembro importante que se ha desligado. Al desligarse hay políticas que no te van a llegar. Tú dirás, bueno, Estados Unidos tiene suficientes recursos y tiene un sistema sólido, fuerte. El COVID demostró que no es así. El sistema sanitario de los Estados Unidos para calamidades públicas no es tan sólido como se creyó. Y por lo tanto, hubo que contar demasiados muertos en esta nación. La cuestión es económica, a mi modo de ver. Es que Estados Unidos te aporta un 18% del presupuesto que la Organización Mundial de la Salud maneja. Y ese 18%, si tú te pones a verlo,
¿Cuánto se queda en los Estados Unidos? Bueno, no es tanto porque los Estados Unidos no tiene tanta gente. No tiene tanta gente, pero su liderazgo en el mundo depende también de que sea parte de este tipo de organizaciones. Doctor, ¿no se estará Trump buscando un problema con los transgéneros que se llaman ahora? Al anunciar que solamente va a reconocer los Estados Unidos 2 géneros. Quiere decir que esas personas que se creen de un género que ellos han creado en Estados Unidos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué usted? Bien, ya hay un decreto, hay una orden ejecutiva que instruye a la administración a que solo reconozca varones y hembras, o sea, masculinos y femeninos. Y tiene la particularidad de que enumera capítulos en los cuales el presidente entiende que hay que regular mejor. Por ejemplo, no es que no puedan haber transexuales, podrán haberlo, pueden cambiarse el sexo, pero si van al deporte, entonces por el espíritu de esa orden ejecutiva, si eras varón, no vas a ir a pelear con una hembra, porque tiene una fuerza superior. O sea, hasta ese plano llega el decreto. Yo creo que es un tema un tanto complejo en la sociedad norteamericana. Es una sociedad donde ha florecido mucho la ideología de género, porque realmente es una ideología. Y el presidente está debilitando esa ideología. En parte, el presidente gana las elecciones por ese discurso. La parte cristiana lo apoyó en las elecciones del 16 y lo apoyó en las elecciones del 24, precisamente por esa postura del presidente. Es una comunidad que tiene mucho dinero, doctor, también. Sí, acuérdese que en elecciones pasadas, yo no sé si fueron de Obama que fueron inclusive hasta determinante, tanto así que muchos ocuparon posiciones y hasta nosotros nos llegó un embajador de esa naturaleza. Sí, realmente los demócratas le han dado mucha cobertura a la ideología de género. Y los republicanos, no es que el Partido Republicano tenga una postura universal en contra. Es que el presidente Trump, dentro de los republicanos, él ha demostrado siempre que tiene una animadversión a estos grupos y por lo tanto ha colocado en su gobierno personas que, como Mux, por ejemplo, tuvo el trauma de que la escuela le mintió cuando su hijo quiso cambiar de sexo. Le comunicaron que él quería, le dieron una información que no era correcta. Y es el hombre que va a transformar en parte la burocracia de los Estados Unidos. Entonces, esa es una espina que va a costar mucho a esos grupos el sacárselo. Así es. Mire, entonces esos 5, creo que son 5 o 6 millonarios, multimillonarios, con ese que usted mencionó, Elon Musk y los demás. Entonces se podría calificar como un gobierno de popis. Se podría decir que sí, que en alguna forma, pero no es así en el sentido lato, sino que dentro de las controversias que había con que Kamala asumiera el poder y su ambivalencia con temas como ese, muchas de estas gentes se inclinó por el presidente Trump y aportó. Aportó mucho dinero. Y estaban haciendo apuestas de mucho dinero.